Y odio a esa mujer. Hey, Marcela. Marcela trató de quitarse la vida por tu culpa. Y si algo le pasa a mi hermana, tú vas a ser el responsable. Los Mendoza solo le han traído la ruina a los Valencia. Ey, no voy a permitir que le hables así a mis papás. Ellos no tienen nada que ver en esto. Sí, sí tienen que ver, porque yo mismo les advertí todas las estupideces que tú estabas haciendo y no me escucharon. ¿Yo? Además, ¿qué familia cría un hombre sin honor como tú? No solamente lastimé a Marcela, también lastimé a Betty. Todo fue un engaño. Beatriz, esa mujer, ¿sabe que jugaste con ella? Sí, ella al final se enteró, pero aquí no termina todo. Yo estoy enamorado de Betty. Aquí te tengo la invitación al Miami Fashion Week. No puedes dejar de ir. Eso sí, invita a alguien porque regreso a casa mañana. Ah, entonces yo también me regreso con usted. Betty, ¿no te vas a quedar? Aunque sea para que me acompañes a la fiesta. No, pero es que además yo no tengo ropa para este tipo de eventos. Yo soy así. ¿Tú qué haces aquí? Necesito saber si es cierto que intentaste suicidarte por mi culpa. Pues ahórrate la culpa. Si esto fue por ti o no, ¿qué importa? Claro que importa. Yo nunca quise hacerte daño. Pues lo disimulas muy bien. Armando, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Marcela, me siento el peor hombre del mundo. Ay, ¿qué hago? ¿Te consuelo? Aprovecha, ve, que eres un hombre libre ya. Que... Ya, por favor. Au. Ay, ¿estás bien? No me toques, estoy bien. Gracias. Marcela, tenemos que hablar. Lo que pasó anoche fue muy grave. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. No sé, fue una mezcla de muchas cosas. Me sentía sola. Extrañaba a mis papás. Pues es que tú no estás sola. Me tienes a mí, tienes a tus amigos, a tus hermanos. Tú y yo siempre hemos sido buenos amigos. A mí no me interesa tu amistad. ¿Ves? Como no tenemos nada de qué hablar. Búscala. Sé feliz con Beatriz. Aquí estamos todos pagando por su felicidad. Es que hubieras visto al baboso de Wilson. O sea, primero me dice, no, sentí bien buena vibra de tus hermanos. Y luego me sale con que les tiene miedo. Fui. ¿Que lo vas a romper? Pues es que no estoy entendiendo. Mariana, no estoy entendiendo. Yo lo llevé para que se luciera. Y luego me sale con que vive con sus papás. Oye. Bueno, pues él no tiene ningún problema con ser un mantenido. Ja. Ey, tranquila, ¿eh? Una cosa es que yo esté enojada con mi novio, pero eso no te da ningún derecho a hablar mal de él. Pero, ¿no me acabas de decir que metió la pata? Sí, sí la metió. Sí la metió, pero Wilson es un buen hombre. Y pues siempre me está dando regalos. Y aunque sean chiquitos, ¿eh? Pero él me demuestra que me ama. ¿Y sabes qué? Que tú piensas así porque siempre eres un extremista. Ah, no. Bueno, que me pase por querer ayudarte. Ay, no, Mariana, no. Por favor, no te vayas. Mira, yo te quiero mucho. Y tú has estado ahí para mí, siempre has estado ahí para mí. Y tú y yo somos como gemelas. Gemelas y nos queremos mucho. Sandrita, ¿qué es lo que te pasa? Porque estás como rara. Primero estás feliz, después estás triste, después estás llorando. ¿Qué es esto? Ay, no sé, pero ahora quiero vomitar. Ay. Hola, sí, Miss Margarita. Sí, por supuesto, paso por ahí enseguida. Es que mira, mi Yobas, yo le expliqué bien cómo estaba la situación. Pero pues Sandra se montó en su plan. ¿Qué? ¿Ya porque fui a cenar una noche tengo que ir a verla todos los días? Pues yo creo que tu espíritu actúa en defensa propia, Wilson. Pues es que son 4 hermanos, a cualquiera le achachí. No sientas pena de decírselo. Mira, mi Yobas, el problema no son sus hermanos. Yo estoy acostumbrado a tratar con gente violenta. Si ellos traspasan al plano físico, pues yo tengo unas tácticas militares para pararlo. Ay, cálmate, mi Avenger. Entonces, ¿cuál fue la bronca? Mira, yo creo que todo tiene que llevar un proceso. You get it? Pero proceso. Sí. Mira, ella y yo ya nos tratamos, nos conocimos chidito, nos la pasamos bien, pero eso no quiere decir que nos caigamos bien, ni que nos conozcamos mucho. ¿Para qué tan en serio? ¿Qué tal si mañana ya no andamos? ¿Y sí?
si te desaparece? Como el exnovio que nadie volvió a ver. Ay, pues yo de ti me busco un guardaespaldas, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Es que mira. El miedo no es por mí, Jovas. El miedo es por sus hermanos. ¿Qué tal si se me pasa la mano y los lastimo? Pobrecita Sandra va a andar toda triste. ¿Y eso no es de gentleman? No. Ay, sí, discúlpame, pero perdóname, mi querido security latino. Si tú quieres que a Sandrita se le quite el enojo, tienes que ponerte de rodillas. Y que más que te digo otra cosa, ¿no? Más fácil matar un marrano a pellizcones que quitarle a una mujer la idea de casarse. O sea, ¿te fijas cómo eres extremista? Pero... Bien extremoso siempre. Mira, es que mi misión todavía no se ha cumplido aquí en el cosmos. Pues en este cosmos, si no te casas con Sandra, te van a dejar viendo estrellas, carnal. Mi cosmos. Dígame, Miss Margarita, ¿en qué la puedo ayudar? Mariana, tú estimas mucho a tu jefa, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Ella es muy buena conmigo y llevamos muchos años trabajando juntas. No entiendo. Ya mismo lo vas a entender. Mira, lo que tengo que decirte es algo muy delicado. Ahora más que nunca necesitamos de esa lealtad hacia Marcela. Trató de quitarse la vida ayer en la noche. Por favor, tranquilízate. Ella está bien. Está en el hospital, se está recuperando con normalidad. ¿Pero por qué? ¿Cómo pudo? Mira, no es el momento de encontrar el por qué. Por ahora, lo importante es que ninguno de los empleados se entere. Ni los amigos y mucho menos la prensa. Así que vamos a decir que salió de viaje. Un viaje de emergencia. Yo creo que es una excusa bastante creíble, ¿no crees? Sí, por supuesto. Lo más importante es que no se entere el pelotón. ¿Me entendiste? Sí, claro que sí. Cuente con eso. Cuento con eso. Están hermosas. Gracias. ¿Me trajiste lo que te pedí? Por supuesto. Cualquier cosa para que te sientas mejor. Gracias. Tú siempre tan linda. Eres mi hermana favorita. Mi única hermana. Ya, Malu. No te pongas así, no vayas a empezar. Ya te dije que todo fue un accidente. Es que fue un accidente que casi te cuesta la vida. Te juro que yo no sé qué sería de mí si algo te hubiera pasado. Ya, no pensemos en eso, ¿ok? Pensemos que pronto voy a salir de aquí y que todo va a volver a la normalidad, ¿ok? Sí. Te dije que Armando estuvo aquí y no me afectó. ¿Ese imbécil tuvo el descaro de venir aquí? Supuestamente que se siente culpable. Ah, pues sí, porque es culpable. Porque nada de esto hubiera pasado si tuviera algo de honor. Voy a hablar con él para que no te vuelva a molestar. No hace falta. Yo se lo dejé bien claro. Lo único que sí te voy a pedir es que te hagas cargo de mis funciones en Viene. No quiero comenzar a trabajar tan pronto. Por supuesto que sí, hermana. Deja todo en mis manos. Aquí lo único que importa eres tú, ¿ok? Ms. Valencia won't be able to attend the meeting, sir. She had to do a last-minute trip and won't be back until next week. Can we reschedule for next week? Yes. Thank you. Mana, ya, por favor. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se tuvo que ir tan de imprevisto tu jefa? Marianita. Ay, perdóname, pero hay unos reporteros abajo y quieren ver a Miss Marcela. ¿No está disponible? Ay, ¿y qué les digo? ¿Que pueden venir cuándo? No sé, nada más dile eso. Ana. Marianita. ¡Ana! Disculpa tardanza, Marianita. Pero ahora sí, cuéntame qué pasó. Ay, que yo no puedo, esto es demasiado. Mira, se los voy a contar aunque me voten porque es que no puedo con esto. Mi Marcela está en el hospital. ¿Qué pasó? Intentó quitarse la vida. ¿Qué? No manches, no, ¿cómo? Sí, bueno, se salvó porque su organismo es fuerte. Pero digo, eso no es lo feo.
Nadie intenta quitarse la vida por accidente. Pues es que sí le pegó duro cancelar su boda. Pobre mi niña. Me imagino cómo se debe estar sintiendo Armando, bien culpable. Pues qué bueno que ojalá que la conciencia no lo deje dormir. Infeliz. Pues todo esto es por su culpa. Pero ¿qué tal él besándose con todas las modelos? La que debe saber bien qué fue lo que pasó es Betty. Qué lástima que no sepamos dónde está para preguntarle qué pasó. No sabemos nada, no sabemos dónde está. Pero chicas, lo único que le pido, por favor, es que ni una sola palabra. Me pidieron ultra discreción. No, ¿cómo crees que haríamos eso? Aunque no lo crean, yo también sé guardar información. ¿Qué haces aquí? Papá. Si vienes a disculparte, ahórrame el disgusto. Más bien ve a pedirle perdón a Marcela. Ella es la verdadera víctima de toda la porquería que has hecho. Ya lo hice esta mañana. Fui a ver cómo se sentía y a pedirle disculpas. ¿Tú te das cuenta de todo el daño que hiciste? No solo le rompiste el corazón a Marcela, sino estás dividiendo nuestras familias. Los Valencia eran como hijos para nosotros. Y ahora nos odian. Claro, con toda la razón. Tú no tenías ningún derecho a pisotear esa amistad. De pasar por encima de todos para conseguir... ¿Qué? ¿Arruinarnos? Porque es lo único que conseguiste. Dime una cosa, ¿cómo puedes dormir por las noches? A ver. Razón, papá. Hace meses que no puedo dormir. Y yo sé que nada de lo que te diga va a cambiar lo que piensas de mí. ¿Tú tienes idea de cuánto me decepcionaste? Perdóname, papá. Estoy pagando con creces todo el daño que hice. Yo solamente quiero enmendar mis errores con ustedes, con Marcela y con Betty. ¿Con Betty? Oh, por Dios, lo que le hiciste a esa mujer no tiene nombre, hijo. ¿Tú estás enamorado de esa muchacha? A ver, dime. Soy Mr. Robert. Una disculpa. Perdóname que no toque. Regreso más tarde. No te vayas, Nicolás. Dime una cosa, ¿estás en comunicación con Beatriz Rincón? Sí, muy constantemente. Bien. Necesito que te comuniques con tu amiga y le digas que por seguirle los pasos al irresponsable de mi hijo, la situación de esta compañía es insostenible. Y que si de verdad es la persona honrada y de buena fe que dice ser, que se presente aquí. Ay, esto como que no se ve bien. Ay, Marcy. Marcy, no te vayas a morir, please. O sea, ¿qué hago si te mueres? ¿Con quién voy a comer? ¿Con quién chismeo? ¡Ay, Marcela! ¡Ay, qué susto me metiste! ¿Qué estás haciendo? Ay, Marce, pensé que estabas casi muerta. Bueno, pero ya, en serio. A ver, tú y yo tenemos que hablar. ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo intentaste suicidarte, Marce? O sea, ¿me ibas a dejar a mí sola en el mundo, viuda de mejor amiga? Patricia, yo no intenté suicidarme. Fue un accidente. ¿Que no has cometido nunca un error bajo los efectos del alcohol? Marce, una dama no tiene memoria. Y si no me acuerdo, no pasó. Bueno, yo sí. Tomé unos tequilas de más. Cuando me fui a tomar las pastillas para dormir, pues, se me pasó la mano. Pero ya fue un accidente. Obvio, no me quise suicidar. Lo que quiero es largarme de este lugar. Estoy cansada ya de las visitas indeseadas. No lo digo por ti, obviamente. Lo digo por Armando. ¿Puedes creer que vino a hacerme un numerito de hombre culpable y arrepentido? Ay, qué horror.
todos los hombres son iguales, Marce. Son tan básicos. Les encantan las mujeres en apuros. Marce, si te aprovechas de esta oportunidad y lo haces sufrir. ¿A qué te refieres? Es una gran oportunidad, Marce. Tú le haces creer que te intentaste quitar la vida por él. Y entonces, él sufre. ¿No? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.